llaman a oración a las 5 de la mañana y él no llega, porque él se levanta a las 10 de la madrugada. No es responsable. El manto de la responsabilidad ministerial. Si eres un buen hijo, vas a ser un ministro responsable cuando se te dé el manto. Responsabilidad. Número 2, capítulo 3 del libro de Ruth, versículo 8. Sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies y le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu mano sobre mí, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Usted lee la historia en el libro de Ruth, capítulo 1, 2 y 3, y se da cuenta que un matrimonio que vivía en Belén, en la casa del pan, llegó una escasez y decidieron irse de ese lugar. Y al partir de ahí, el hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y dos hijos, y sus nueras. Y entonces al partir dice que murió el hombre y dejó viuda la mujer. Después los hijos encontraron esposa, se casaron y murieron los hijos y se quedaron las tres viudas. Solo que una de ellas no era judía, no era del pueblo de Israel, era amonita, me parece, moabita, del pueblo de Moab. Y la Biblia dice que la suegra les dijo: ir a sus casas, no tengo más hijos, no tengo heredad, váyanse. Aunque tuviera después hijos, ¿los esperarían para casarse con ellos? Y ellas dijeron: no. Resulta que una se fue y Ruth se quedó. Y Ruth hizo todo lo que la suegra le decía. Ahí miramos la actitud de una nuera responsable. Ruth es figura de la iglesia. Y entonces dice que al final la suegra le dijo lo que tenía que hacer, y ella fue a Booz y se acostó a los pies de Booz. Cuando Booz ya estaba un poco entonado, y cuando despierta Booz la ve y le dice: ¿quién eres? Soy tu sierva Ruth, extiende tu mano sobre mí, porque tú eres el pariente más cercano. Tenía derecho a casarse con ella. Pero ahí sigue la historia. Él la honra. En el versículo 15 de capítulo 3, después de que Ruth hace esto, le dice: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Muy bien. Mire lo que hizo este manto que ella tenía. Por causa de ese manto, de esa cobertura, de esa autoridad, de esa cubierta, de ese refugio, Booz lo llena, le da provisión. Hay un manto que te trae provisión, te saca de la pobreza, te saca de la escasez, con el simple hecho de obedecer la orden de quien te envió. Porque ni siquiera era un apóstol Noemí, la suegra no era un apóstol,
Era una mujer que le había quedado la autoridad del marido. Y ella la envió y le dijo: haz todo lo que te diga. Y por causa de la obediencia, ella extendió su manto y lo llenaron de provisión. Terminó como la señora del rancho. Ella terminó como la dueña de todo. La sacó de la... y iba como nada, atrás de los trabajadores, recogiendo lo que quedaba, lo que se les pasaba. Y termina enriquecida. ¿Se da cuenta lo que hace la cobertura o el manto? Ay, Padre Santo. Tenemos muchas cosas que hablar del manto, pero pasemos a ver la circuncisión. La circuncisión es importante. ¿Cómo se hacía la circuncisión? De dos maneras: a cuchillo y con piedras. ¿Qué prefiere? ¿Cuchillo o piedras? ¿Bisturí o pedernales? Muy bien. Miremos el proceso entonces de los hijos, cómo son circuncidados. Ahora, recuerde que esto ahora es espiritual, no es literal, ahora es espiritual. Los hijos de esta casa son espirituales, no biológicos, espirituales. Pero ahora ya tienen manto, ya hay responsabilidad, ya empezaron a crecer, ya quieren salir a ensanchar la casa. Viene otro proceso mayor: la circuncisión, el pacto. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 en adelante. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Guarden silencio, cállense, no lo publiquen. Elías entonces dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y siguieron pues los dos hasta el Jordán. El proceso de los hijos cuando tienen el manto y empiezan a crecer. Ya se les dio una asignación, ya se les cubrió para que avancen, para que engorden, para que les vaya bien. Ahora viene el proceso de mirar si no se apartan del Padre, de la paternidad. Por eso es de que Elías estaba probando a Eliseo: te ruego que te quedes. Y Eliseo decía: no,
vive Jehová que no me quedaré, no me apartaré de ti, te seguiré. Ahora, ¿de dónde venían? Según el versículo 1, ¿de dónde venía Elías con Eliseo? De Gilgal. Gilgal significa círculo de piedra o cortar en círculo. Entonces esto quiere decir que Elías venía del lugar de la circuncisión, del lugar de la circuncisión. Vaya por favor a ver Josué capítulo 5, versículo 8. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en su lugar en el campamento hasta que se sanaron. Iban a ir a conquistar Jericó. Iban a ir a conquistar Jericó. Pero Dios paró a Josué y le dijo: ¿qué vas a hacer? A conquistar Canaán, como me dijiste. Le estoy parafraseando. No puedes ir así con el pueblo, sino antes se circuncidan. Y ya no eran bebés, eran adultos. Entonces dice que Josué agarró piedras de pedernal y empezó a circuncidar a todo el pueblo. Entraron en temperatura y en escalofríos, y hasta ahí quedaron hasta ser sanados. Por eso le decía: ¿qué prefiere? ¿Cuchillo o piedra? ¿Cuando es bebé o cuando ya se cree grande? Porque a veces los hijos naturales dicen: pero ya voy a cumplir 18, papá, y me voy a sacar mi credencial del INE, y ya voy a cumplir 18. Grítame ahorita, regáñame ahorita, lo que quieras, pero cuando tengas 18 ya no vas a poder. Que estorbaba. Usted sabe que los primeros años de un niño son los más importantes. Un joven o un adulto va a ser como lo criaron en sus primeros años. Entonces, en el sentido espiritual, la gente tiene que ser circuncidada cuando acaba de nacer, de quitarle lo que le estorba, de quitarle todo aquello que le estorba, todo aquello que posteriormente le va a causar una infección, un mal, lo va a enfermar. Por eso a la gente nueva en el evangelio se le tiene que decir: no vayas, no hagas, no te es permitido. Es que el pastor me prohíbe. Es que tú no has aprendido, te tienen que tratar así. Cuando ya tengas una conciencia, tú vas a decir: no, esto no es bueno para mí, porque ya tienes una razón, ya creciste. Pero si creciste malcriado, cuando seas adulto quieres ir a la batalla, a la conquista de Jericó, y te vas a tener que detener. Te va a decir el Señor: no puedes entrar así, vete con tu sacerdote que te circuncide. Va a ser peor. Sin anestesia, papá. Es horrible. Los estaba preparando para entrar a Jericó. Por eso uno de los últimos lugares que llega Elías con Eliseo es Jericó. Pero Eliseo ya iba preparado. Pasó Gilgal.
el lugar de la circuncisión. ¿Y hacia dónde iba? A Jericó. Mucha gente quiere ir a su Canaán, a conquistar. No, y hay que tomar posesión, y hay que dar 7 vueltas, y hay que tocar las trompetas, y los muros van a caer, y esto y lo otro. Y no es cierto. Dan vueltas y vueltas y lo único que consiguen es marearse. Y pisan y no conquistan, porque no han sido circuncidados. Hay que pasar su Gilgal. Estaban preparando al pueblo para ir a Jericó. Que Jericó, en una de las traducciones y significados, es lugar amurallado, o lugar de palmeras, o lugar fragante. Pero ¿cuál era la característica de Jericó? El capítulo 6 lo dice: y Jericó estaba bien cerrada, y sus muros, cuando usted ve la historia, el pie o el cimiento de los muros era de 6 metros de ancho, por la altura que debía tener. Solo los cimientos eran de 6 metros. Solo los cimientos. ¿Qué tenían que vencer en Jericó? Primero tenían que romper las estructuras, alrededor, la cerca. ¿Sabe para qué te sirve la circuncisión? Para derribar tus estructuras mentales. No, pero es que así no, a mí me enseñaron de otra manera. No, hay que derribar eso. Estructuras mentales, ideologías, dioses, hay que derribarlos. Porque tienes que ir. Lo primero que se choca cuando uno llega a una iglesia: ¿y por qué esto? Ah, ¿y por qué gritan? Ah, ¿y por qué los cuernos? Ah, ¿y por qué el hermano? ¿Y por qué brincan? ¿Y por qué aplauden? Y lo primero que se choca aquí. Imagínate, te enseñaron a irte a sentar, a dar el ósculo santo. Y tú vienes de una estructura así y llegas a una casa como esta, donde brincan, chiflan, danzan, hacen ruido, tocan los cuernos y empiezan a correr y a brincar, y te quedas y sale allá, y al que lo trajo le dice: es que no me gustó que gritan mucho. ¿Y para qué gritan si Dios no es sordo? Dígale, tampoco es nervioso. Entonces empiezas a chocar con esto. Hay que derribar las murallas, las estructuras. Ahora, ¿qué había en las murallas? ¿Se recuerda que ahí vivía una mujer llamada Rahab? Vivía en la frontera y estaba en la muralla. Ahí estaba su casa. Y su casa era una casa de alegría para los hombres. Para las mujeres no. Pero para los hombres, vamos a la casa de Rahab, la ramera. Era una prostituta. Y entonces, cuando entran los espías, llegan precisamente a la casa de Rahab y le empiezan a mirar a los hombres distintos a los que había ahí. Y Rahab se da cuenta que eran hebreos y que eran los que venían a conquistar Jericó. Entonces Rahab hace una buena obra con ellos y los esconde. Pero fíjese, los espías no fueron a tomarse el traguito. Oh, porque algunos hasta agarran versículo
que Pablo dice: yo me hago débil con los débiles. Entonces, para que no vean que soy espía, si te invitan una, tómala. Y seguramente que Rahab tiene algunas muchachas, busca una y vete por ahí, sácale provecho. Que te diga cómo es esta nación. No, ellos no fueron a eso. Había un hermanito que se escapaba a una zona de esas allá y lo van pescando, porque una hermana tenía un negocio precisamente enfrente de tacos, tortas y todo eso, y ve que el hermano llegaba ahí, estacionaba su carro y se metía. Gracias a Dios no era servidor. Y me dice: oiga, pastor, fíjese que vi al hermano fulano de tal. ¿Dónde? En tal lugar. Ese famoso, ese lugar. Y digo: ¿y usted qué andaba haciendo ahí? Ah, no, pastor, perdóneme, pastor, yo tengo un negocio enfrente y ese es mi sustento. La gente sale con hambre y viera que me va bien en el negocio. Es serio, es serio. Entonces yo me agarré al hermanito y le dije: oye, hermano, me dijeron que muy seguido te ven entrar en un lugar así, que ya hasta tienes carnet de socio distinguido. Ah, no, pastor, no. Es que mire, yo voy y le predico a la gente ahí. Y me quiso lavar el coco que iba a predicar ahí. Oh, sí, digo, ya te vieron imponiendo manos. Los hombres que fueron a Jericó fueron con un propósito especial y no se involucraron. O sea que lo que uno tiene que vencer, y tiene uno que ser circuncidado en Gilgal, para que cuando uno entra a Jericó venza el sexo ilícito. Que mucha gente, aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia está viviendo pecados ilícitos en sexualidad. Mucho de eso, y no se habla mucho en el púlpito. Pero hay que circuncidar incluso a ministros, hay que circuncidar a siervos, a diáconos, a servidores, a de la alabanza, hay que circuncidarlos. ¿Va a creer que ayer hablábamos de algo y hablaban de un grande y hablamos de un pequeño? Y yo les dije: Dios nos guarde. Ahí están ellos. Dios nos guarde. Nunca hablemos mal de un siervo, como sea. Nunca lo juzguemos, porque Pablo dice: el que crea que estar firme, mire que no caiga. Amén. Pero a los Gálatas Pablo enseña: y si alguien es sorprendido en algún pecado o cae en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero si algo tiene que haber en los nuevos ministros y en los que ya somos viejos, es ser circuncidados en el área sexual. Porque cuando se cae en ese pecado, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz y se le va a venir abajo el propósito. Por eso es mejor que te diga no. Por eso es mejor que te diga: no, te vamos a cortar lo que te sobra. Hay que circuncidar, porque para que puedas entrar a Jericó tienes que ir bien. ¿Qué otra cosa había en Jericó? O cuando entraron, estaba Acán. ¿Se acuerdan que una vez que entraron a Jericó, no tomen nada del anatema,
no agarre nada, nada absolutamente. Pero había un hombre que yo tengo el don de la sospecha